Muy buenas gente, estamos en un nuevo vídeo y hoy vamos a hablar de lo que sería dónde establecer nuestra base, ya seamos un jugador en particular o seamos líderes de una corporación y queramos establecer nuestra corporación. Bien, antes de empezar quiero decir dos cosas. Vamos a tener en cuenta las profesiones que hay, voy a hablar de las profesiones, cómo afectan en los tres tipos de seguridad que hay actualmente. A lo mejor cuando metan el cuarto ya haremos un vídeo respecto a ese tipo de seguridad. Pero ahora solo hay tres tipos de seguridad, que sería alta seguridad, baja seguridad y nula seguridad. Vamos a hablar de cómo funcionaría cada profesión dentro de esa seguridad y vamos a hablar de las horas que tienes que dedicarle. Bien, vamos a empezar con lo que sería la seguridad alta, que vamos a verlo ahora mismo. Que es este de aquí, que ya sabéis todos cuál es, pero lo voy a enseñar de todas formas, que principalmente viene enfocado en color verde, como veis aquí. Veis que están puntitos verdes, eso significa que es seguridad alta, de 0,5 para arriba. Seguridad alta es la mejor opción para empezar a jugar. No hace falta muchas habilidades, no te pueden matar lo que sería otros jugadores, pero ganas muy poco dinero al principio. Cuando vas subiendo de tipos de niveles, vas consiguiendo más tipos de recompensas. En el apartado de militar, las misiones son muy bajas, como vais a ver a continuación. Si nos venimos aquí, vemos que a nivel básico son muy bajas, que esto sería para jugadores nuevos, que es suficiente, no tenéis que tener prisa por conseguir dinero, eso llega con el tiempo. El dinero en este juego, el ISK, es lo más fácil que hay para conseguir, es muy sencillo conseguirlo. Si veis aquí, vais a tener lo del tema de militar, vais a ver que no da mucho dinero. Tampoco vais a necesitar lo que serían naves muy potentes. Pero si vamos subiendo de nivel, vamos viendo que nos va dando mucho más dinero. Y además de ello, que ya lo expliqué en su vídeo, nos va a desbloquear diferentes tipos de historia, de misiones de historia. Y esto nos va a dar bastantes recompensas muy caras. Pero va a requerir que tengamos una nave muy potente, o que vayamos con una flota. Bien, el tema de minería, que no lo puedo enseñar, pero vamos a imaginar que sí. El tema de minería y explotación planetaria, los planetas van a tener rango perfecto la mayoría, hay muchísimos rangos perfectos en seguridad alta, que lo podéis comprobar en el enlace que os dejo en la descripción, pero requiere que te muevas muchísimo, a diferencia de baja seguridad o nula seguridad, que suelen estar bastante cerca uno de otros. En tema de minería no nos da muchísimos minerales, hay muchísimos minerales que no salen en seguridad alta, como puede ser lo que sería el James, etcétera. Lo dejo también abajo en la descripción. Yo os dejo en la descripción muchísima información para que sepáis cómo va a funcionar. No vais a ganar mucho, vais a ganar a lo mejor 1 millón por hora, pero prácticamente la minería, si queréis estar AFK, si tenéis un ordenador que os funcione en el emulador y queréis estar AFK haciendo otras cosas, como yo hago muchas veces, estoy preparando algunas cosillas y voy dejando la nave AFK minando, es lo que yo os recomiendo. Vais a tardar mucho más, pero no vais a correr el riesgo de que os maten. Y además, dependiendo de dónde vayáis, vais a tener más minerales o menos, ya que suele haber bastante gente minando. En tema de negocios, es sinceramente donde mejor se puede hacer negocios, ya que el tema del mercado se mueve a través de los centros comerciales, que son estos de aquí, que yo los tengo en inglés, pero serían estos de aquí.
A través de los centros comerciales se mueve muchísimo dinero, como en la versión de PC. Y por lo tanto no tenéis que hacer mucho. Lo único que tenéis que hacer es comprar, lo lleváis a otro lado, pum, lo vendéis. Esto lo vamos a explicar en los próximos vídeos cuando meta lo que sería la API del juego. Bien, seguridad baja. Vamos al tema de seguridad baja. En seguridad de baja vamos a tener el riesgo de que nos maten, ya que nos puede atacar cualquier jugador. Va a haber las misiones más difíciles en tema de en militar. Sería este apartado de aquí. En tema de industria vamos a tener más menas de minerales y más beneficio. Vamos a conseguir muchísimo más beneficio y van a haber menas que no están en alta seguridad, pero que si están en si están en nula seguridad. La pega es que no puedes estar AFK o no debes estar AFK cuando estás en seguridad baja porque suelen matarte. Así que tienes que estar atento. En tema de negocios se mueve relativamente normal, ya que la gente suele venir de alta seguridad para comprar las cosas. Así que yo el tema de negocios no lo recomendaría en baja seguridad. Luego tenemos en el apartado de nula seguridad el apartado de militar, que vamos a conseguir muchísimo dinero, pero vamos a necesitar armas y naves muy potentes, pero que muy potentes, y además suelen estar lo que sería campeado por los jugadores, que suelen esperarte a que tú pases para matarte, o suelen tener lo que es la soberanía otro jugador o otra alianza. Por lo tanto, si tú no perteneces a esa alianza, lo más seguro que te mate. El tema industria es lo mejor que hay para sacar minerales, y tema de planetología también, ya que lo tienes todo muy bien compactado, pero la pega es que te pueden matar muy fácil. Actualmente no está el sistema de burbujas, pero cuando metan el sistema de burbujas, lo que van a hacer es que os puedan matar mucho más rápido. En tema de negocios, esto ya viene dependiendo de la región en la que estés. Si estás en una región que estás a 10 saltos de alta seguridad o baja seguridad, el negocio no va a funcionar muy bien. Pero si estás en sitios muy lejanos de alta seguridad, el tema de los negocios va a venir muy bien, ya que la gente no va a dar 60 saltos para comprar algo. Se lo va a pedir a un industrial o directamente lo va a comprar a través del mercado. La pega que necesitas soberanía, necesitas estar en la alianza que gobierna el territorio, porque si no, no vas a hacer nada. También se puede utilizar para comprar barato en nula seguridad y moverlo a alta seguridad, que de eso ya hablaremos en otros vídeos cuando me desbloqueen el nivel siguiente de tecnología. Bien, ahora vamos a hablar del tema de tiempo, de cuánto tenemos que dedicarle. Si somos un jugador casual, un jugador que no juega mucho, desde mi punto de vista la mejor opción suele ser alta seguridad o baja seguridad, porque no requiere mucho tiempo para jugar. Puedes jugar de modo alfa. Ahora digo por qué puedes jugar de modo alfa, y puedes conseguir bastante beneficio. Si tú juegas, por ejemplo, cuando estás en el autobús, yo te recomiendo que cojas una de las dos, alta seguridad o baja seguridad. Si quieres estar tranquilo, te vas a alta seguridad. Si quieres tomar un poco más de riesgo, te vas a baja seguridad. La pega que si eres industrial, vas a tardar bastante en fabricar, a no ser que compres tú los materiales, que eso es ya dependiendo de las personas. Si eres un jugador que más que otra cosa le gusta el tema del PvP, puedes vivir tanto en baja seguridad como en nula seguridad, ya que en alta seguridad no funciona el PvP. En baja seguridad no vas a tener ninguna obligación de jugar. Cuando tú quieras haces el PvP y punto.
Pero en nula seguridad casi siempre suelen tener un horario para hacer flotas y hacer PvP. Para defender lo que serían sus territorios. Bien, si eres un jugador que le quiere dedicar muchas horas, yo te recomiendo que vayas a nula seguridad. Porque requiere muchísimo tiempo entre flotas de PvP, flotas de PvE, ya que hay que hacer flotas para minar, flotas para defensa, etcétera. Eso depende de la alianza en cuestión. Y vas a conseguir muchísimos beneficios. La pega de Nullsec es que necesitas sí o sí Omega, ya que actualmente no se puede vender en otras estaciones que no sean los ITCs, que son los centros de comercio, perdón. Cuando metan el sistema de soberanías, cualquier jugador va a tener lo que sería su estación. Si estás en Nullsec, vas a tener una estación para meterte ahí, dejar las cosas, etc. Pero no vas a poder vender, por eso hace falta sí o sí el Omega. Y tampoco vas a poder pasarle a otro jugador tus cosas. Por tanto, si a ti te echan de seguridad nula y tienes tus cosas en una soberanía, no vas a poder cogerlas, a no ser que pidas permiso. Y hasta aquí sería el vídeo. Yo desde mi punto de vista, dependiendo del tiempo que tengáis cada uno. Si tenéis mucho tiempo, iros a Nullsec. Si tenéis poco tiempo, iros a alta seguridad o baja seguridad. Si eres un jugador nuevo, te puedes quedar en alta seguridad para aprender cómo funciona. Si eres un jugador ya que tienes experiencia, te vas a baja seguridad o nula seguridad. O si eres un jugador que vienes del juego de PC, también te puedes ir a baja seguridad. De todas formas, si podéis darme vuestra opinión, os la agradecería bastante. Y con esto me despido, hasta la próxima.